Bueno, bienvenidos a Quinto Vector. Hoy tenemos un programa muy interesante que queremos desarrollar en todo lo que es el área de los derechos de autor, qué pasa con los derechos de autor con la inteligencia artificial, cómo se generaron las áreas de trabajo donde utilizamos la inteligencia artificial y por último, que es nuestro tema y nuestro nombre es IA, que roba otra IA, 100 años de perdón, lo que está pasando, el entrenamiento que utilizan en este momento las IA para entrenar a otras IA. Y tenemos, bueno, a dos invitados estrella aquí que los voy a dejar que ellos mismos se presenten, ¿ok? Que es Ricardo y Augusto, que bueno, adelante Ricardo. Bueno, mi nombre es Ricardo Enrique Antequera, soy abogado habilitado para ejercer en Venezuela y socio de una firma llamada Antequera Parili, que tiene su sede central en Caracas, pero desde donde atendemos asuntos de propiedad intelectual y compliance para América Latina y el Caribe. Okay. Mi nombre es Augusto Pereira, soy abogado en Miami, Florida, con una oficina en Coral Gables y mi práctica se concentra en marcas y derechos de autor nacional e internacionalmente. Quiero aclarar que las opiniones expresadas acá es opinión mía personal, nada tiene que ver con ninguno de mis clientes ni con nadie específico. Exacto. Y que tomen esto como un tema educacional y con lo que está pasando hoy, julio del 2026, porque la tecnología va tan adelantado que en septiembre quizás lo que estemos hablando sea obsoleto. Bueno, hay un punto que yo iba a decir ahorita, que es carácter informativo, todo lo que estamos hablando, y que es muy evolutivo. Hay una persona que vi ayer en un podcast que estaba siguiendo que decía, el wow, el efecto wow. El efecto wow, él decía, si tú tienes una máquina del tiempo y te vas ahorita 400 años y te le traes a esa persona para acá, le da un yello. Entonces, sí, para que ese efecto wow pasara con esa persona, tenías que irte a los egipcios, o sea, 2000 años. Y así 10.000 años atrás. O sea, el efecto wow ahorita está pasando, dentro de poco va a ser en 5 minutos. Claro, lo que pasa es que justamente yo soy profesor de una cátedra llamada Gerencia de Activos Intangibles. Y uno de los primeros temas que vemos son los ciclos de innovación. Exacto. Y cómo se han ido reduciendo. O sea, fíjate que desde a la eso me invención de la refería. imprenta a la primera revolución industrial pasaron 350 años. 400 años, ¿no? lo que nombré ahorita. Luego de la primera revolución industrial a la segunda, o sea, desde la utilización del vapor y la locomotora hasta la implementación o la masificación de las estructuras metálicas y la segunda revolución industrial, pasaron 100 años. 80, 70 a la invención de la penicilina, ¿no? Y luego 30, 40 a la invención del primer computador. ¿No? Entonces, ya hoy estamos hablando, o sea, yo me recuerdo, en estas mismas clases, yo me recuerdo que en plena pandemia, mis alumnos me pedían hablar de NFTs. Mira, profesor, vamos a hablar de NFTs porque cómo está cambiando la estructura del mundo y de la propiedad intelectual. Hoy ya nadie habla de los NFTs. Ni existen. O sea, ni existen. ¿no? Entonces, claro, a ver, existen, pero pasó el hype, ¿no? Y quedaron los actores que iban a quedar. Eso, correcto. Y nada más, ¿no? O sea, pasó ese rush y bueno, quedaron los que tenían que quedar y el modelo que tenía que quedar. El mismo mercado para lo que funciona. Claro, ¿no? Y el mismo mercado se encarga de alguna manera de limpiar el polvo y la paja, ¿no? Pero eso, o sea, lo que está pasando es que los ciclos de innovación se están acortando. Se están acortando cada vez más rápido. ¿no? Entonces, eso, un poco lo que decía Augusto es que, bueno, en septiembre probablemente lo que estemos hablando hoy ya sea obsoleto, ¿no? Tal cual, tal cual. Entonces, yo quería ayudar para que nuestra audiencia sepa un poco dónde estamos. El primer tema, vamos a centrarnos en la IA, cómo comenzó la IA y cómo comenzó a generar la IA los derechos de autor y cómo estaban, se decía que siempre que estaban infringiendo los juicios que había un poquito para entender y que la gente sepa al final de esta parte, si tienen un escritor, qué pasa, si tienen la IA, cómo lo puedo resolver, qué tendría que hacer si yo tengo la idea de que esto me está sucediendo. Tú sabes que a mí me gusta ver estos temas cada vez que yo hablo de propiedad intelectual y tecnología. A mí siempre me gusta recordar que el derecho a autor específicamente es un hijo de la tecnología. O sea, no es la primera vez que el sistema está siendo cuestionado y que decimos, bueno, el sistema como lo conocemos se va a acabar y esta tecnología va a acabar el derecho a autor. Comenzando de que es una hija de la tecnología porque nace como lo conocemos hoy a partir de la invención de la imprenta. Eso te iba a decir ¿no? yo, desde la imprenta. Claro, porque antes
no existía la potencialidad de infracción ni de titularidad, ni mayor titularidad, pues simplemente antes de la imprenta eran monjes. El ¿no? plagio nace con la tecnología. Claro. Entonces, Sí. el sistema tal cual como lo conocemos al final de cuentas, bueno, Exacto. puedes decir que el primer plagio fue de Dios porque creó el hombre a su imagen y semejanza. Un momento. Ese es un tema, 400 años. aclarando, Vivimos ese es un 400 años. ese es Pero un tema de otro programa. Pero ahí está, que creó al hombre a su imagen y semejanza. Yo sí creo que estamos hablando de algo que es tan moderno, pero la IA no se creó hace 3 días. No. Estamos hablando que estamos manejando desde que se inventó una computadora. El muñequito que tenía Microsoft Word que te hacía preguntas, Adobe para manejar imágenes. Correcto. Es decir, que la tecnología, la IA ha existido desde los 80, 90 para acá. Lo que se ha desarrollado actualmente es la manera de procesar data de manera autónoma. Eso es A correcto. diferencia de anterior, que la inteligencia artificial cuando empezó era más bien el input y el output. Ahora estamos hablando de procesamiento de volumen de data y lo que vamos al próximo, que es Gen AI, que el Gen AI es agentes de IA que trabajan por sí solos basados en instrucciones que uno le da. Correcto. Entonces, fíjate, ahí les quiero hacer una pregunta. Comienza todo este desarrollo de la inteligencia artificial a abrirse y básicamente lo que ellos están es buscando que las personas entrenen a la IA de forma gratis. Por eso que pasa, esa es la primera parte. Todo ese entrenamiento que hago, de alguna manera, obviamente son preguntas, otros habrá más averiguaciones, investigaciones. Eso no hay ninguna protección de derecho de todas las personas que están individualmente alimentando la IA. Todo lo que estamos nosotros alimentando la IA de preguntas y respuestas y temas y proyectos y escrituras está quedando dentro de la IA. ¿Qué pasa con ese material? Mira, nos preocupamos tanto con la masificación de los modelos de lenguaje de inteligencia artificial. Nos hemos preocupado tanto por lo que sale que nos olvidamos del entrenamiento, Claro. de lo que entra, ¿no? Eso es lo que estoy hablando yo. Entonces, lo primero es identificar cómo funciona el modelo de entrenamiento, en donde al final de cuentas existe primero una recopilación de una gran cantidad de data e información, luego existe una selección, pero después existe un proceso llamado la tokenización, que es que conviertes esa gran cantidad de información en pequeños tokens. Correcto. ¿No? Porque la inteligencia artificial lo que hace es un análisis predictivo en base a estadística de patrones de comportamiento. Entonces, por ejemplo, hola, ¿cómo estás? Se divide en hola, ¿cómo estás? Sí. ¿No? O sea, entonces, la primera pregunta que hay que hacerse es si la inteligencia artificial efectivamente aprende o no. ¿Okay? Exacto. Entonces, a tu pregunta, al día de hoy, ese es uno de los grandes cuestionamientos y que está siendo litigado. Augusto seguramente podrá hablar un poco más de los casos que actualmente están ocurriendo y de las sentencias que ya están pasando. Ya existe una opinión del Copyright Office en Estados Unidos sobre entrenamiento de inteligencia artificial, no sobre el entrenamiento. Ya existe un primer despido a raíz de... ¿Cuál es ese nombre? Sí, lo que pasó ahí, yo estaba casualmente en la oficina de Derecho de Autor la semana antes, porque fuimos a una reunión con la directora, etcétera. El American Bar Association nos invitó y la guía que salió no gustó a las compañías de tecnología, a la administración actual, y la despidieron a la semana de sacar la guía. Wow. Entonces, la guía actual establece que la oficina no toma posición ninguna. La posición que tiene la oficina es que se tiene que dejar a las cortes bajo la doctrina del uso justo, el fair use, que se analicen. Los casos que están en las cortes no han llegado a resolución definitiva. Hubo un caso que se decidió en Inglaterra a favor de la compañía de derecho de autor. Aquí lo desistieron en Delaware, lo movieron para California ahora. El caso de New York Times, que es el que está demandando por la copia de los artículos de los periódicos. A CNN están demandando a Anthropic por la copia porque usaron todos los artículos de New York Times para alimentar la IA. Eso está pendiente todavía. Sí. Se han presentado mociones de desestimar el caso, han sido aceptadas en parte, desestimadas en parte por ese caso. Es decir que yo digo que
dentro de un año... Vamos a tener casos. Vamos a tener, por eso dije empezar en septiembre. Vamos pero a hay un caso que tú mismo me dijiste, Augusto, cuando estábamos trabajando juntos, que es el de Anthropic con la compra de los libros. Sí. Del 2025. Eso empezó cuando Google empezó a escanear todos los libros hace años. Correcto. Y es decir que esta fase que estamos avanzando ahora es la fase de alto procesamiento de data. Y la IA no empieza de cero. No. Por eso es que no hay protección, por lo menos en Estados Unidos, a lo que crea la IA. La IA no empieza de cero. La IA empieza de información que tú le provees. Correcto. No es como usted. Supongamos que usted pinte. Usted va a una escuela o pinta autodidáctico. Su información, su data que usted tiene en su cerebro, su inspiración, nace de las experiencias que usted ha tenido de vida. Pero es suya. La vida lo llevó por un camino y lo llevó a pintar, lo llevó a hacer caricatura. Pero la IA no empieza de ahí. La IA coge lo que ya usted existe, lo procesa para darle a alguien un resultado final. Es decir que en ese sentido, las decisiones de la Oficina de Derechos de Autor, no sé si se acuerdan en el 2017 cuando una fotógrafa famosa fue al zoológico de Nueva York, le dio un iPhone a un orangután y se tomó un selfie. Naruto. El caso Naruto. El caso Naruto, ahí Pita salió que si el animal, los derechos animales, etc. La oficina tuvo que decir y sacar una guía diciendo, es humano. El derecho de autor es en el humano. Y otro concepto falso que por lo menos aquí en Estados Unidos es así, es que el derecho de autor no protege las ideas. Es la expresión de las ideas en un formato tangible. Y lo que se trata con estas IAs que están usando es las expresiones que se han creado de siglos, porque lo que hicieron fue copiar la web. Todo lo que pudieran encontrar. A la final hay algo muy interesante, que las IA, todas las inteligencias artificiales están trabajadas por humanos. Y entonces básicamente le estamos poniendo nuestros criterios, nuestras limitaciones, nuestros sesgos, que es lo que estábamos hablando afuera con los casos. Yo creo que es importante partir desde un punto básico. Efectivamente, para los modelos de entrenamiento de inteligencia artificial, normalmente, o lo regular, es que utilices normas de obras preexistentes protegidas por derecho de autor. ¿En qué medida y cómo? Ya depende de cada modelo. Correcto. ¿Okay? El caso Anthropic compró los libros y luego. Ahora, como cualquier nueva tecnología disruptiva que va a generar choques. Y eso en ese momento y eso es lo que estamos pasando al día de hoy. Estoy correcto. Pero nuevamente, el mismo mercado y las cortes se van a encargar de poder hacer... No los legisladores. Exactamente. No. Porque fíjate, a ver... Es que no pueden ser los legisladores, es demasiado dinámico. Vuelvo al punto inicial. El derecho de autor y en general la propiedad intelectual es una hija de la tecnología. En los años 70 hubo un caso acá que llegó a la Suprema Corte, Augusto seguramente se recordará y nos podrá dar mayor información, que fue el caso Betamax. ¿Okay? Que fue Motion Picture Association of America en contra de Sony. ¿Okay? Jack Valenti, ¿okay? en su defensa a la industria, era el presidente de la Motion Picture Association, decía que el Betamax iba a ser la muerte de la industria cinematográfica. Sí, ¿Okay? recuerdo eso. Lo cierto es que 10 años después de que la Suprema Corte falló a favor de Sony, ¿okay? Más del 70% de los ingresos de la industria audiovisual provenían de explotación de la obra fuera de los cines. ¿Okay? Y ahora nadie lo usa. Claro. Exactamente. ¿No? Te voy a poner otro ejemplo. Cuando nace el peer-to-peer, ¿okay? Que era esta tecnología de poder compartir música, ¿okay? ¿Se acordarán de Napster? Sí, claro. ¿Okay? Metallica tomó una posición de liderazgo en contra de la industria del peer-to-peer, que, don't get me wrong, no me malinterpretes, era una infracción, una clara infracción. Sí, ¿okay? sí, claro que sí. Ahora, las industrias también, las industrias creativas, pensaron migrar el modelo analógico tradicional al modelo de streaming. Correcto. ¿Okay? Y por otro lado, los usuarios y las mismas industrias de tecnología decían, tú estás loco. O sea, no existe un paralelismo, el consumidor no está dispuesto a pagar lo mismo. ¿Okay? Hasta que vino el iPhone. Claro, y hubo temas de tensión y fue el mismo mercado y las industrias que dijeron, ya vamos a ponernos de acuerdo. Tu punto es que se va nivelando solo. Claro, y hoy Estoy de acuerdo Spotify, contigo. nadie piensa
Estoy de acuerdo en contigo. compartir música gratuita. Hoy No tiene todo el sentido. mundo puede tener acceso a Spotify Pero o es que Apple Music. ahora ya la música no es tuya. Claro, Ahora tú estás pagando por una suscripción que si Exacto. la dejas de pagar, tu pero música nace un Tú desaparece. modelo de estás negocio pagando que por es rentable escuchar la para música. todos. Antes tú la comprabas. Es un derecho efímero lo que estás Sí. adquiriendo. Sí. ¿Por qué? Porque la manera en que se controla ahora por parte de las compañías de música es una manera en que te pueden decir, esto es un rentado lo que estás Y haciendo. cómo eso, como tú lo dices, Ricardo, que lo estás transformando, ¿no? Que está perfecto lo que estás diciendo, la parte histórica, cómo estamos llegando, porque estás haciendo la analogía de los momentos históricos, cómo se han controlado, cómo llevado. Ahora, ¿cómo tú ves ese momento histórico? Claro, fíjate, ya existe, tenemos un antecedente que está funcionando y que puede servirnos de alguna manera para anticipar cómo va a llegar o cómo puede de alguna manera terminar este tema. ¿Se recuerdan en la última huelga de los guionistas Sí. en Hollywood? Sí. Principalmente era por el tema de uso de inteligencia Ujú, artificial en la industria audiovisual. ¿Ok? Y se llegaron a acuerdos. Sí. Dentro de los acuerdos que se llegó con el Guild, Gil. con el Guild of America, fue que, número uno, se iba a pagar para el entrenamiento de inteligencia artificial. Primero, se limita el uso de inteligencia artificial, pero en el entrenamiento de esas herramientas de inteligencia artificial que se van a emplear dentro de la industria audiovisual en Hollywood, ¿okay? Se va a pagar a los autores por el uso con carácter de entrenamiento. Eso es ¿Okay? correcto. Y entonces han nacido nuevos modelos de negocio. Y me explico. Si un director tiene pensado una escena sobre una bicicleta, ¿okay? No sé, en la playa, y quiere entrenar a su inteligencia artificial para generar esa bicicleta, entonces existen depósitos de obras audiovisuales que nuevamente se generaron en Cuba, en Venezuela, en cualquier México, lugar. Librerías. librerías en donde simplemente están clasificadas. Entonces te dices, sí, yo en mi librería tengo 150 imágenes de bicicletas. Bueno, ¿Listo? en ese tema, a mí ahora es un tema muy importante, Ricardo. ¿Viste lo que pasó ahorita con Meta cuando trató de sacar y utilizar todas las fotos que tenían en su banco de todos los que estaban? Porque decían, ellos argumentaban que en los contratos ellos habían dicho que lo podían hacer. Y al final los pararon. Bueno, pararon por la queja de las De personas. la queja de las personas. Pero no legalmente los términos y condiciones dicen que lo que tú postees Ya. en las redes es de ellos. Y fíjense que hay otra cosa muy importante, correcto. Hay otra cosa muy importante. Una de las fuentes principales, por ejemplo, de Gemini es YouTube. Los entrenamientos lo están sacando de YouTube y hay también unas peleas y hay varios casos ¿Qué en estamos esa haciendo parte. ahora? Y ahora que mencionaste Meta. Hace 4 semanas salió una noticia de que Meta está usando un programa en las estaciones de sus trabajadores, de sus programadores, un programa de inteligencia artificial que está grabando todas las interacciones que ellos hacen. Lo iba a ¿Por qué? tocar, te me adelantaste. Para entrenarlo. Y ayer vi una serie en YouTube, una señora que era periodista de Business Insider y ahora estaba haciendo un canal de YouTube, donde hay compañías que están pagándole a las personas. Por ejemplo, pusieron el caso de Nueva York, 2 chicas que vinieron a limpiar su casa. Vienen con una gorra, con una cámara y graba todas las interacciones. Entonces, el programa solamente le paga a ellos 1 hora por trabajar, las horas que sean, pero le da dinero extra si las interacciones que ellos hacen con la cámara que observa, la IA dice, esto es lo que yo necesito. ¿Para qué? Para entrenar los robots. Meta está usando esos programas en las computaciones, en las computadoras de sus programadores para coger el sabor humano Claro. de la inteligencia y entrenar su IA. ¿Para qué? Para dejar de contratar más programadores. Sí. En lo que está diciendo Ricardo, y esto me llama mucho la atención, lo que estás diciendo, es que esto no lo va a parar nadie. Claro, o sea, fíjate. Esto no lo para nadie. Yo creo que acá, porque entramos también en temas de protección de datos personales, Claro. ¿no? Entonces, creo que acá también esto tiene que ser visto desde una manera cenital, ¿no? Y de intereses geopolíticos, ¿no? Entonces tenemos 3 modelos claramente identificados, ¿no? El modelo europeo, que ha ido hacia la regulación. Correcto. porque Hacia los tenemos- controles. Hacia controles, pero más hacia el aspecto ético, Sí. más hacia el aspecto de protección
a los consumidores qué pueden hacer los estados, por ejemplo, con el uso de la inteligencia artificial y con mi información. Tenemos el modelo chino, en donde el Estado puede hacer lo que quiera. No importa nada. No importa, el Estado puede hacer lo que quiera, pero los particulares no. Básicamente tú no tienes ningún tipo de protección contra la estructura de los estados. Correctamente. ¿Ok? Y a ellos les funciona, perfecto por ellos, pero... Acá en Estados Unidos, y a un falso concepto que incluso los clientes tienen, usted no tiene derecho a la privacidad. No hay una ley federal que te dé el derecho a la privacidad. En la Constitución no se habla de la privacidad. Las leyes de privacidad Ese concepto no existía pozos como tal. Estatales. Correcto. No existe. No. Y nunca ha querido existir. Y el Congreso nunca ha tenido la intención de hacerlo. Bueno, y las empresas de tecnología tienen empresas de lobby muy grandes Claro, para que no ocurra. Para que no pase eso. California tiene una de las estructuras más rígidas, que no llega al nivel europeo, pero es una de las más rígidas en ese tema. Y yo creo que Colorado y Nevada ahora están yendo un poquito más hacia eso. Pero ¿qué es lo que pasa? Y ya he tenido 3 casos que estoy defendiendo de personas que están usando esas leyes de California para atacar a clientes nuestros, porque su website no tiene una política de privacidad que dice esto o lo otro. Es decir que yo no creo que Estados Unidos nunca va a llegar a tener una política de privacidad, porque es una cuestión social, pero sí va a tener que venir un empuje de alguien, ya bien sea, yo lo digo, del mercado, para que estas compañías, porque estamos perdiendo todo. No sé si se dieron, ayer casualmente cogieron a un chico aquí preso en Miami que estaba usando Grok y cogió imágenes de Facebook e Instagram de niñas menores y las creó usando Grok de Tesla para crear imágenes de abuso sexual. Wow. Entonces, Grok fue que llamó al FBI, llamó al FBI y vinieron, lo arrestaron. Wow. Pero, ¿y si no lo hacen esas compañías de tecnología? ¿Qué los obligaría? ¿Cómo lo va a hacer? Ahí voy en la pregunta en este punto. A toda nuestra audiencia que está viendo esto y que le estamos dando todo esto, se pierde. Si hay un escritor, hay una persona, un fotógrafo, si hay alguien que sienta que sus derechos o que sus obras las ha protegido, ha tomado, digamos, los procesos, ha contratado a Augusto, a Ricardo para protegerse y ve que los documentos, su información, sus fotos o sus publicaciones están dentro de la inteligencia artificial, ¿qué puede hacer? En Estados Unidos casi nada. ¿Por qué? Wow. Porque ¿qué es lo que pasa? Wow. Si un libro que usted escribió, y ese es el argumento de estas compañías en los casos que están pendientes de las cortes, si yo copio tu libro, yo lo voy a usar para entrenar mi IA, pero el resultado que yo le pueda dar de un output a alguien que pida no te va a dar una copia de tu libro, ni te va a dar ni siquiera el texto de tu libro. Lo que vamos a usar a nuestra IA para entrenarla en el contenido que tú tienes es como tener acceso a una librería consultada. Y el otro problema que yo estoy viendo que va, y ya está pasando, es que el ChatGPT gratis se está acabando. Ahora hay limitaciones con la data. Claro. ¿Por qué? Porque el costo asociado con generar ese output, ya nadie quiere tener un data center en la esquina de su casa. Lo que está diciendo Ricardo con los tokens, que los tokens los tokens se están traduciendo en memoria y la memoria está costando muchísima plata. Yo empecé con la ChatGPT gratis. Sí. Subí a $20 porque me hacía falta algo más fuerte. Y ahora estoy usando desde $100. Eso es correcto. Entonces me están poniendo limitaciones. Así que estamos en una industria naciente. Estamos lidiando con algo que es como que cuando se inventó la imprenta. En este proceso, como decía Ricardo. Pero en Estados Unidos no hay muchos recursos. Claro. Bueno, fíjate, lo que pasa es que, fíjate, hay dos... En los temas de los usos permitidos por la ley, existen como 2 vertientes muy claras. En el sistema del copyright, del derecho anglosajón de acá de Estados Unidos, es lo que se llaman los usos honestos o el fair use. ¿Okay? Y Augusto podrá hablar un poco más sobre lo que es el uso transformativo, que es justamente la defensa de todas las empresas de la inteligencia artificial. Y ha funcionado en algunos casos. Claro. Parcialmente, pero hasta ahora ha funcionado. Ahora, esta opinión que hablábamos del Copyright Office, que no le gustó a la industria de la inteligencia artificial, aclaraba que no todo uso transformativo es fair use. Correcto. Pero en cualquier caso, correcto, ese es el principal argumento. El fair use es un sistema bastante amplio, interpretativo, tiene
unos guidelines que ha dado desde la Suprema Corte y que deben, pero se analiza en base a la casuística, ¿ok? On a case-by-case basis. En América Latina y Europa, que provenimos del sistema del derecho civil, ¿ok? Nosotros debemos seguir algo que se llama la regla de los 3 pasos. ¿Y qué es? Lo primero es que para que un uso sea permitido, es decir, que yo no tenga que pedir autorización ni pagarle a un autor, el uso debe estar expresamente establecido por la ley. ¿Okay? Número uno. No queda a especulación. Sí, número 1. Debe estar taxativamente. Correcto. ¿Okay? El segundo es que no debe causar un perjuicio económico al autor o reputacional. Eso sería en Europa, estamos hablando en Europa. Europa y en América Latina. Ok. Y el tercero es que no debe impedir la explotación regular de la obra. Ok, pero fíjate algo. Vamos a la realidad del mundo ahorita. Yo estoy en Europa o estoy en Latinoamérica, por ejemplo. Pero yo estoy consultando esa obra dentro de Estados Unidos. Técnicamente, acá... Eso es lo que está pasando. Los factores son casi iguales. La diferencia es que aquí la ley, no hay una ley que te diga... Es más que no hay, los casos no han determinado que requiere un 30, 40% que hayas copiado, un 5%, porque la gente dice, ¿cuál es el porcentaje de copia para yo poder...? Aquí yo les voy a decir una cosa como usuario, porque lo hemos hablado tú y yo. Recuerda que yo comencé a desarrollar una inteligencia artificial de abejas. Y entonces cuando yo estaba viendo, obviamente yo estoy poniendo mucha información mía, porque tengo el manejo de 20 años profesional de producción de reinas y de abejas tengo mucho, pero entonces cuando yo veía libros que me eran interesantes, yo veía libros de 100 años, los arreglaba, los ponía. Y después me dice uno de los programadores, me dice, Sergio, no te preocupes, porque nunca va a contestar igual. Porque nosotros tenemos estos procesos entre tu información y la información que estás poniendo. Nunca la respuesta va a ser ni igual. Es copia, pero no pega. Entonces, por eso que la respuesta en este momento, si tenemos para nuestra audiencia que tenga dudas de esto, es que es un terreno muy escabroso, que no hay una protección clara, porque no hay un mercado claro nada más. Ya existe un caso, Folha de Sao Paulo, que es el periódico más importante del estado de Sao Paulo, ya demandó a OpenAI en Brasil. Un caso que está siendo litigado y ya veremos qué pasa. ¿Qué pasa bajo el sistema del derecho de autor del derecho civil? De acá es del New York Times, todavía está... Sí, el de New York Times. La última moción fue el 25. Fue decidida parcialmente en que hay algunos elementos del fair use que se tiene que discutir ante el tribunal. La demanda no fue desestimada completamente, es decir, que todo eso está pendiente. Pero yo lo que veo acá y el elemento que va a decidir esto, porque uno de los factores acá es la cantidad que se copió. Eso no es un elemento, porque aquí se copia todo. Claro. Yo creo que el elemento es el elemento transformacional. El uso. El transformacional significa que yo copié ese logo, lo usé para crear el mío, pero cuando yo hago el mío y lo comparo con el tuyo ya no existe. Exacto. Es decir que, y de esa manera es una lástima que esas IAs tengan que hacer ese proceso de esa manera, porque no tienen otro recurso que copiar. No, claro. Porque no generan nada. No, ellas por sí solas no existen. Ellas existen es por una base de información ahora, que se les dio. En cuanto a proteger lo que crea la IA, la guía... Ahí vamos al otro paso. Y ese es lo que iba a decir. En este momento, ahora, como ya vimos, digamos, cómo nace la IA, cómo se desarrolla lo que estás diciendo tú, los casos que hay que estar regulándose, que yo pienso que básicamente en 1 año o 2 años vamos a tener muchos casos. Eso va a llegar a la Corte Suprema. Claro, exactamente. Ok, ahora vamos al otro punto. Yo soy, que es el otro punto de nuestro programa, ya llegamos de forma natural. Yo soy un usuario de inteligencia artificial, soy escritor. O soy un productor de logos, quiero registrar los logos en la industria, quiero registrar guión, pues nuestro director aquí que me lo estuvo preguntando, estoy haciendo un guión para una película, ¿cómo queda ese guión? ¿Cómo hago yo con ese guión? Ahí se las dejo a ustedes para que nos digan los casos reales para poder ayudar a nuestra audiencia que están metidos utilizando la inteligencia artificial, que sepan qué pueden o qué no pueden registrar y qué consecuencias tiene de lo que están haciendo. Le pongo 2 ejemplos. El primer caso fue una chica que presentó una obra protección de la Oficina de Derecho de Autor de Estados Unidos y no declaró que la había... no declaró que había usado la IA. Lo leí.
Cuando le consiguieron el registro, se fue para lo que era Twitter. Primer copyright de AI. La oficina vino para atrás y le dijo, ese registro es falso, te lo quitamos. Exacto. Y hay otro caso que fue un caso que sí fue decidido, que él sí lo declaró. Él dijo, yo usé la IA, estos son mis prompts y este es el resultado. Exacto. Y también él sí fue a los tribunales y el tribunal falló a la oficina Ganó la oficina de derecho de autor. ¿Por qué? Porque es el factor humano. El que tú creas un prompt y el output, la combinación, no te van a dejar protegerlo así solo. Primero tienes que declararlo. Primero tienes que decir, mira, este es el prompt. Y este es mi el proceso. output. Tienes que aclarar el proceso. Sí. En Europa y en China sí es protegible de esa manera. Hay que partir que en Europa el derecho de autor muchas veces no es ni protegible porque no hay sistemas de protección. El derecho de autor en el mundo entero nace con la creación, no con la protección ni con el registro. En Correcto. Estados Unidos el registro es un prerequisito para demandar, etcétera. Para protegerte. Para poder enforzarlo en las cortes federales, Okay. pero no para poder enforzarlo en sí. Lo que sí tienes que tener en cuenta que lo que te crea la IA actualmente no es protegible y cualquiera lo puede usar. O sea, por ejemplo, vamos a hacer por ejemplo, en el caso mío, yo soy disléxico. ¿Okay? Si utilizo una IA pública, vamos a ver una diferencia, sea una IA online y offline. Vamos a diferenciar. Uh-huh. Vamos a pensar que yo estoy trabajando cualquier IA comercial y yo trabajo capítulos de mi libro dentro que yo le ¿cuál es dicto el mi trabajo? libro. En este caso, el trabajo de la IA es que yo le dicto porque yo no escribo bien y ella me escribe eso. Yo tengo ahí la potestad de la protección de un copyright. En parte porque si tú lo único que le dices a la IA, yo quiero hacer un libro sobre las abejas y quiero que me digas y me discutas el tema de por qué mueren las abejas tan... No, ahí no. Ahí no lo tienes. Sin embargo, tú usas la IA como un corrector. Correcto. O escribes una canción y la pones en la IA para que el sonido te lo mejore. Un corrector de estilo. Es como trabajar en Word. Eso sí tiene Eso sí, actualmente se pudiera proteger. Pero tienes que tener en cuenta qué es lo que te le cambió la IA. ¿Te le puso coma? ¿Te le cambió el estilo? ¿O te cambió todo? No, claro. Ahí pero eso es muy interesante para que las personas sepan, o sea, qué puedo o qué no puedo hacer. Mira, la tendencia porque es una respuesta de nuestro director. A partir de esta opinión del US Copyright Office, en el caso de Sarja de Dawn, que ya ha sido replicada por oficinas como la colombiana o la brasileña, ¿okay? Básicamente lo que dicen es, y por eso era importante el tema de la fotografía de Naruto, o el paralelismo, porque básicamente lo que se discute es, bueno, ya va, ¿cuál es el objeto de protección del derecho a autor? Y la respuesta es el autor. Exacto. Y solo hay autor si hay una persona humana. Exacto. ¿Okay? Entonces, pero también deja muy claro el US Copyright Office, Autor podrá corregir en cualquier momento acá si me equivoco, que el solo hecho de haber empleado una inteligencia artificial no descarta per se el registro de la obra. Lo que sí tienes que hacer es el disclosure, ¿okay? Tienes que advertir al US Copyright Office, mira, esta ilustración de este vaso, ¿okay? Que forma parte de un libro, la ilustración del vaso fue creada con inteligencia artificial. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que va a decir el US Copyright Office? Todo esto está protegido, pero esta ilustración del vaso que forma parte de la obra no tiene ningún derecho exclusivo. ¿Okay? Pero todo lo demás sí. Ahora, ya va. Porque te iba a hacer una pregunta ahí. Quisiera también, entonces, aclarar que si tú usas, o sea, esto pasa también, por ejemplo, imagínate a los arquitectos. ¿Okay? Un arquitecto tiene dibujantes, un arquitecto tiene personas que lo ayudan en la construcción de una maqueta. Te me adelantaste, ¿okay? Eso es lo que yo iba a hablar ahorita. Entonces, los ayudantes que utilizas. Claro, si tú utilizas la inteligencia artificial como un ayudante, como si fuera el dibujante o como si fuera el señor de la maqueta, ¿okay? No descarta la originalidad de la obra porque fue creada por ¿Y cómo lo presentas? ¿Cómo lo presentas ante el registrador? Pues, los casos que hemos visto es que tienes que dar los prompts con el resultado final. Correcto. Y no es que no es que la guía diga tienes que tener un prompt de 3 preguntas, de 3 instrucciones, de 10, 50, 100. No es cantidad.
es la manera en que tú te enfrentas a crear algo. Ok. Supongamos, y ahora, el caso que ganó la Oficina de Derecho de Autor, el gobierno se basó en que el chico le dijo que era una obra por encargo, el autor. No el autor, él puso como autor la IA. Ok. Y él dijo que lo único que él hizo fue poner los prompts. Ok. Y la obra por encargo en Estados Unidos se trata de los empleados. Correcto. Si usted trabaja para una empresa, el derecho de autor tiene dos derechos, el moral y el patrimonial. Correcto. Fuera de Estados Unidos y en los países no anglosajones, el derecho moral es inalienable. Se lo tienes que reconocer de por vida, aun cuando el derecho patrimonial sea cedido. Correcto. Usted crea una canción, me la vende a mí, yo soy Sony, yo la voy a explotar, yo tengo el derecho de patrimonial, pero el derecho moral sigue siendo suyo. Sí, el nombre del autor siempre se va a respetar. En Estados Unidos, bajo la obra por encargo, el sistema con determinadas limitaciones y con determinadas características, si usted es un empleado de una empresa y el trabajo suyo es crear, el nombre suyo no va a salir ni en los centros espirituales. La empresa es ambas, el autor y el moral. Y el moral y el patrimonial. Wow. Entonces, con esa limitación, tenemos que entender de que un ayudante de un arquitecto es como una IA que ayuda al arquitecto a hacer lo mismo. Es como una paralegal que escriba un memo y yo le pido a la IA hacer lo mismo. La paralegal empieza con su información que tiene de su trabajo, su experiencia. La IA está empezando de todo lo que ha copiado. Claro, es igual. Entonces, ahorita fíjese, le hago una pregunta, porque hay otro punto. Yo estoy escribiendo el libro, ¿ok? Porque lo digo por mí mismo, porque lo tengo, ¿no? Entonces, la primera parte del libro yo la comencé a escribir con ChatGPT, ¿ok? Y precisamente con el de 100, que es el que estoy trabajando yo ahorita, ¿no? Pues yo trabajo con 3, con 4, ¿ok? Porque está para programación, pues también Cloud es una maravilla ahorita. Entonces, en esa parte que estamos viendo, tú estás alimentando de una vez también la historia, está dentro está quedando. ¿Qué pasa con esa alimentación de esa historia que quedó dentro del sistema, del libro? O sea, ya comienzas a hacer un libro. ¿Qué queda? ¿Qué pasa? Depende de lo que tú le pongas a ChatGPT. Por ejemplo, yo como abogado, lo que yo alimento, yo lo tengo limitado, porque yo lo tengo limitado que uno no vaya al internet a buscar nada, ni use lo que yo le estoy dando como para entrenar el dataset. Eso son settings que tú puedes ahí voy, porque también está la generación de los IP. Tú puedes hacer una IP y toda tu información no va a ir afuera. Claro, nada o sea, más se pero quedó ahí. para esta, por ejemplo, nosotros en la firma utilizamos Notebook LM Correcto. Porque es un sistema cerrado, Correctamente. ¿sabes? Y se alimenta justamente del material Bueno, que nosotros generamos. Es que ahí ¿no? estoy hablando, ahí voy el otro tema. Cuando tú estás generando algo, ¿qué pasa? Cuando estás generando con un offline, una IA que no está conectada, pues. Yo fui a una conferencia en New York hace 1 año y medio, 2 años, y de inteligencia artificial, y trajeron a un estudio de Alemania, una firma grande de Alemania, no puedo mencionar su nombre, y el abogado principal y el Chief Technology Officer, que es el ingeniero principal, estaban en desarrollo de una IA interna para el manejo de el case management, que son los casos, la información, si el cliente llamó, qué hizo, cuándo llamó, y como para que ellos internalizar eso. Correcto. En el sentido de que esto es encerrado acá, esto no va a buscar nada. Correcto. Y con eso no violas las leyes de confidencialidad. De confidencialidad exacto. Y el otro caso que mencionaron, llevaron a alguien fue, y ahí vamos al tema de la IA va a quitar nuestros trabajos que habías mencionado. Ellos me trajeron a alguien de una compañía grande de Nueva York de marketing, no puedo mencionar el nombre, y él puso el ejemplo de que ellos por muchos años hacían unas campañas de publicidad para Walmart, para champú para perros. Y se gastaban $200,000, 6 meses hasta 1 año en entrenar al perro, el entrenador, la modelo, los releases, etc. Ahora pueden hacer ese mismo trabajo con $20,000, $30,000 en 2 o 3 semanas. Es decir, que va a haber una transformación. El que no aprenda de la IA, el que no llegue, es como cuando fuimos del typewriter, de la maquinita, a la computadora. Correcto. El que no se adapte a estas nuevas maneras en que estamos usando y procesando data, se va a quedar sin trabajo. En experiencia de ustedes, ¿cuáles son las personas que más los consultan para protegerse y que está la idea de por medio, que tienen, digamos, sus dudas y que hay bastantes partes negras, oscuras
en esto? ¿Cuáles son las principales profesiones desde el punto de tuyo, Ricardo, que te consultan? Agencias de publicidad y diseñadores, pero en general, agencias de publicidad. ¿Y para ti, Para Augusto? mí, autores, muchos han hecho el trabajo y cuando vienen y dicen, pero yo usé ChatGPT para escribir este capítulo, para cambiarle. Bueno, regresa y vuelve a poner tu... y muchas veces yo defiendo mucho a personas que los demandan o le mandan cartas porque copiaron imágenes. Caso típico, contratas a una compañía para rediseñar tu website y copió una foto y la puso en tu website y Getty Images la vio, vino con el crawler, cogió y vio y te mandó un cease and desist. ¿Qué pasa con eso? Eso se va a ir acabando. ¿Por qué? Porque la gente va a estar usando más imágenes generadas por la IA, Claro. que nadie va a poder reclamar un derecho Claro. a 100%. Y te pongo un ejemplo. Claro. Yo hago mi propio marketing a empujones ahí en social media. Y antes yo tengo una cuenta de Shutterstock, yo bajo imágenes, yo compro, Claro. tengo una suscripción. Claro. Para evitar esto. Para evitar eso. Y entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo ahora? Yo tengo un GPT, porque tú puedes crear tus propios GPTs. Correcto. Ese GPT es mío dentro de mi sistema, Eso es privado. correcto. Y yo le doy información de lo que yo quiero hacer. Y ya tengo una base de datos de imágenes para mis Reels, que sí, yo no estoy violando el derecho de nadie. Yo no estoy copiándola a nadie. La IA fue la que me lo dio. El que quiera copiarme a mí y verlo, es mío, en parte. ¿Por qué? Porque tiene mi información, tiene nuestra información de la firma, de lo que hacemos, etcétera, etcétera. Que Ricardo pueda hacer uno parecido, no va a ser igual. Y te explico por qué. Exacto. Usted y yo podemos escribir un libro sobre el mismo tema. El resultado de su escritura y la mía tiene que ser diferente. Podemos coincidir en los hechos, pero en los análisis tiene que ser diferente. Obvio. Así que la IA se va a ir a transformar hacia ese camino. O sea que poco a poco la inteligencia artificial se está convirtiendo como humanos. Claro que sí. O sea, se está diferenciando, se están poniendo criterios. Tienes que hacer la IA tuya. Ok. Yo tomé un curso con Google Coursera, 3 meses de ChatGPT, de IA. Y aprendí de que estamos interactuando con la IA. Correcto. Y erróneamente. No puedes interactuar con la IA como estás interactuando con Google. En Google le dices, busca un restaurante en Coral Gables que haga comida. Exacto. No, tienes que darle una persona. Tienes que decirle, mira, yo soy un abogado, tengo tanta edad, esta es mi experiencia, etc. Entonces, ahora yo tengo proyectos de casos que yo tengo donde yo le pongo la documentación del caso. Este proyecto, por supuesto, yo lo tengo cerrado, ella no puede consultar fuera. Y cuando yo voy a interactuar con ella, con la IA, con ese proyecto, ya sabe. Yo no tengo que ir a buscar el primer prompt de la primera respuesta que me dio. Y yo le doy gracias, thank you, apreciada, muchas gracias. Es como si estuvieras tratando. Es un asistente, un real asistente. Que está ahí sin quejarse, sin estar en Facebook, Instagram, trabajando para ti. Trabajando para ti. Que lo vamos a trabajar. Este programa va a tener otras aristas, ya lo estoy viendo, y los voy a invitar porque ha sido muy bueno otra vez, porque ese es un tema muy importante, lo que estás hablando tú de los trabajos y qué va a pasar. El tema, yo creo que nos estamos convirtiendo en ese meme que hace poco veía, que alguien decía que estoy ya en el punto donde prefiero que me lean mi WhatsApp antes de que me revisen mi GPT. ¿Sabes? Eso es correcto. Tu WhatsApp está protegido porque WhatsApp es encriptado. Sí. Tu GPT no. No, claro, pero es tanta información. Es tanta la información que sabe mi GPT de mí. Exacto. ¿Sabes? Que yo prefiero ya que me revise mi WhatsApp. Pero el tema, un poco con lo que decía Augusto, es que las ideas no están protegidas. Sí. O sea, están protegidas las formas como expresamos. Como tú, exacto. Por eso es que, un poco con el ejemplo que comentaba Augusto, si partimos de la misma idea, nosotros tres, y decimos, vamos a pintar un ratón, ¿no? Cada uno de nosotros lo va a expresar de una manera diferente. El mío no va a ser un ratón, seguro va a ser una lagartija. Entonces pero todos partimos de la misma idea. Sí. Igual va a ocurrir con la inteligencia artificial, ¿no?
Y los modelos de inteligencia artificial, cada uno se diferencian del otro, aun cuando parten de la misma idea. Claro, ¿Ok? claro, claro. Entonces, En cuanto al temor de perder el trabajo, le pongo un ejemplo. Ese punto. Yo iba a decir ese punto desde el punto de las profesiones de riesgo, Ya. porque quiero hablar de las profesiones de Tesla en el riesgo. año 2018 robotizó el 95% de la fábrica. A las 3 semanas tuvieron que virarlo para atrás y volver a quitar tantos robots. ¿Por qué? Porque hay un elemento humano Claro, del detalle, de la finalización de los proyectos, que solo el ojo humano, el entendimiento humano es lo que te está llegando. La IA no nació de Dios, o sea, la IA la Exacto. creamos nosotros. Es decir, que con sus limitaciones, con sus peligros, que yo sí le veo peligro, muchos peligros en el tema de la réplica de la voz, de las imágenes, los deepfakes. Sí. los deepfakes, porque aquí en Estados Unidos no hay protección ninguna. no hay protección en ese A aspecto. nivel federal se ha tratado de pasar una ley, estaban discutiendo hace poco una, Wow. pero técnicamente es estatal. California tiene sus protecciones, la Florida tiene sus protecciones, etc. Es decir, que en ese tema y sobre todo en el ambiente social, la manipulación que pueden usar agentes externos en diferentes países para manipular determinadas cosas en determinados países. En esta parte, antes de pasar a las profesiones de alto riesgo, las recomendaciones de ustedes, da por lo menos un tip corto para que la gente, las personas que nos escuchen, sepan cuáles son los riesgos que deben evitar en No, el desarrollo yo lo que con creo, IA. fíjate, con el tema de las profesiones de riesgo, yo no creo que vayan a desaparecer profesiones u oficios a raíz de la inteligencia artificial. Lo que va a cambiar es la forma como interactuamos con la información Correcto. y la forma como Correcto. aprendemos y enseñamos. Correctamente. Yo en mis clases no solamente que estimulo el uso de inteligencia artificial, es que les digo, usted sería muy estúpido si no lo usan. Ujú. ¿Ok? Es mi reto como profesor hacer las preguntas correctas para que los estudiantes tengan que haber estudiado para ingresar los prompts correctos. Y para Correcto. reconocer que lo que la IA le está diciendo es la verdad, Claro. no es Entonces, alucinación. Leía los nuevos guidelines de University of Chicago School of Law de cómo van a enseñar derecho Ujú. a partir de ahora, ¿no? Claro. Entonces, lo que tenemos que formar son que las nuevas generaciones de abogados aprendan a cuestionar, aprendan a identificar, a cómo interactuar, pero sobre todo aprender a cuestionar la información que nos están dando. ¿Y qué piensas tú de ese punto? Yo creo